Imagina estar solo en la oscuridad de una fábrica abandonada. De repente, las luces parpadean y un susurro helado te llama por tu nombre. No hay nadie ahí, o al menos nadie vivo. Pero lo peor no es el frío que sientes en tu nuca, ni las sombras que parecen moverse. Lo peor es cuando ella aparece, con los ojos vacíos y una sonrisa torcida, y te susurra. Me dejaron aquí, sola, para morir. ¿Te atreverías a quedarte hasta el final y descubrir lo que realmente quiere de ti? Era una noche fría en el depósito, como cualquier otra. Trabajaba como guardia nocturno en un viejo edificio que había sido una fábrica hacía décadas. Las paredes de ladrillo estaban llenas de grietas y la humedad colgaba en el aire como una niebla invisible. El eco de mis propios pasos era mi única compañía, o al menos eso pensé al principio. Había escuchado rumores de otros guardias sobre extrañas apariciones, pero siempre había descartado esas historias como simples cuentos para asustar a los novatos. Me decían que, años atrás, una mujer había fallecido en circunstancias misteriosas mientras trabajaba aquí. Según la leyenda, su espíritu aún rondaba el lugar, buscando justicia o algo más. Me reí en su momento, pero esa risa se desvaneció pronto. Eran cerca de las 2 a.m., la hora en que el silencio se volvía más pesado y el cansancio comenzaba a nublar mi mente. De repente, las luces del pasillo parpadearon. Me acerqué al panel eléctrico para revisar si había algún problema, pero no encontré nada anormal. Justo cuando me alejaba, escuché un susurro. Era una voz suave, casi como un viento que pasaba a través de las paredes. Por favor, ayúdame. Me congelé. El sonido venía del fondo del pasillo, donde se encontraba el almacén más antiguo. No tenía sentido que hubiera alguien allí. La puerta estaba cerrada y sellada desde hacía años. Tomé mi linterna y, con el corazón palpitando en mis oídos, decidí investigar. El aire estaba helado a medida que me acercaba al almacén. Mi respiración se hacía pesada y podía sentir cómo algo o alguien me observaba. Abrí la puerta lentamente y allí, en medio de la oscuridad, la vi. Una figura femenina de pie, mirando hacia la pared. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y vestía un viejo uniforme de fábrica. Parecía real, demasiado real para ser una ilusión. ¿Qué haces aquí?, murmuré, aunque mi voz temblaba. Ella se giró lentamente, y cuando lo hizo, mi sangre se heló. Sus ojos estaban vacíos, como si la vida se hubiera desvanecido de ellos hacía mucho tiempo. Pero su boca esbozaba una sonrisa torcida, como si supiera algo que yo no. Me quitaron todo. Dijo con un susurro gélido. Me quedé paralizado mientras ella comenzaba a hablar. Contó su historia en fragmentos, como si sus palabras se escaparan de un recuerdo roto. Me habló de cómo había trabajado en la fábrica, de cómo una noche la maquinaria había fallado y, por un error, ella había quedado atrapada y... Bueno, no terminó la frase. Su rostro se deformó en una expresión de puro sufrimiento y el ambiente se volvió insoportablemente denso. No fue un accidente. Susurró. Me dejaron aquí, sola, para morir. Retrocedí, el miedo apoderándose de mí, pero algo en su voz me hizo sentir una mezcla de compasión y horror. Estaba atrapada y parecía que yo era el único que podía escucharla. Las noches siguientes se convirtieron en un tormento. Cada vez que comenzaba mi turno, ella aparecía. Su presencia se volvía más fuerte, más intensa. Ya no eran solo susurros. Las cosas comenzaban a moverse por sí solas. Las sombras bailaban en las paredes y sentía su respiración fría en mi nuca.
incluso cuando no estaba a la vista. Finalmente, en una noche oscura y tormentosa, decidí confrontarla. No podía seguir viviendo así. Volví al almacén, donde siempre la encontraba, y grité: ¿qué quieres de mí? Ella apareció de inmediato como si me hubiera estado esperando. Quiero justicia. Susurró. Quiero que sepan lo que me hicieron. Aterrado, comencé a investigar los archivos antiguos de la fábrica. Encontré reportes que hablaban del accidente, pero había algo más. Un grupo de ejecutivos había encubierto su muerte, temiendo que afectara la reputación de la compañía. La habían dejado morir sola, y su cuerpo nunca fue reclamado. Volví a la fábrica una última vez, dispuesto a liberar su alma. Llamé a las autoridades, les entregué las pruebas, y la historia salió a la luz. En cuanto los restos fueron encontrados y enterrados con dignidad, la actividad paranormal cesó. Pero a veces, cuando camino por el pasillo en noches especialmente silenciosas, puedo sentir una brisa helada a mi alrededor, como un agradecimiento silencioso, o una advertencia de que nunca olvide lo que vi. Pensé que todo había terminado cuando la verdad salió a la luz y su cuerpo fue enterrado. El caso fue cerrado, la fábrica abandonada, y creí que finalmente estaba libre de su presencia. Pero una noche, cuando volví al edificio para recoger mis cosas, todo cambió. Las luces se apagaron repentinamente y el aire se volvió denso. Sentí su presencia antes de escuchar su voz. Un susurro helado me envolvió. Gracias, pero aún no es suficiente. Su figura apareció frente a mí, más clara, más real. Sus ojos vacíos me observaban con una mezcla de furia y desesperación. Quiero que sientan lo que yo sentí. Dijo, acercándose. Quiero que paguen. Y ahora, tú eres parte de esto. Intenté correr, pero las puertas estaban cerradas, selladas como si nunca hubieran estado allí. Me vi atrapado. Ella no buscaba solo justicia, quería que su historia no muriera, que su dolor fuera eterno. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, la veo, y sé que no importa dónde vaya, nunca podré escapar de ella. Su venganza ahora es también la mía.